la longitud de pista. Lo que hay que tener en cuenta que el parámetro es muy importante porque de acuerdo al tamaño de la pista se va a brindar seguridad operacional y además se va a definir qué tipos de aviones pueden operar o no. Entonces, lo que normalmente se hace es hacer el diseño para el avión más grande de la configuración de flota que se ha determinado en el plan maestro, de tal manera que todos los otros también puedan operar. Entonces, ¿qué factores se consideran para el cálculo de longitud de pista? Primero, se toma en cuenta los parámetros de performance de los aviones. Se toman en cuenta algunos criterios técnicos. O sea, vamos a ver, para que estemos familiarizados con los términos operacionales que intervienen en el proceso de despegue de un avión en una pista. Entonces, los parámetros de performance serían la velocidad de decisión, la velocidad segura de despegue, la velocidad de rotación y la velocidad en el punto de despegue que se llama VLOF. Aquí podemos explicar mejor. Aquí en el punto A se sitúa el avión que va a despegar. Empieza a imprimir aceleración a las turbinas hasta que llega al punto B. El punto B es un punto de control. El copiloto que está al lado del piloto va controlando la velocidad que va alcanzando el avión en su recorrido. Inicialmente en el punto A, el piloto define una velocidad de decisión. Esta velocidad de decisión es importante principalmente cuando sobreviene alguna contingencia en el avión, cuando hay una pérdida de una turbina, hay alguna falla en las turbinas, alguna cuestión imprevista. Entonces el B1 se va a utilizar en esos casos. En cambio, si el proceso de despegue se desarrolla con normalidad, van a pasar prácticamente sin tomar en cuenta. Entonces el piloto empieza a acelerar en el punto A. Cuando ha llegado a B sub 1, el copiloto lo dice sí, que no hay ningún problema, entonces sigue el proceso. Aumenta un poco más la velocidad y llega al punto C, que es la velocidad de rotación. En ese punto empieza a elevarse el tren de nariz. Como hemos visto, después del recorrido empieza el levante del tren de nariz. Una vez que ha hecho un recorrido adicional, va a levantarse del pavimento y vamos a decir que tenemos la velocidad en el punto de despegue. Ya en el aire el piloto sigue acelerando y aumentando la velocidad hasta que llega al punto Z. En este punto tiene que alcanzar la velocidad que le permite terminar el proceso de despegue sin ninguna dificultad. Entonces, el piloto cuando llega a ese punto tiene que tener una altura al menos, debe haber alcanzado una altura de 10,70 metros. Y fuera del punto ya el controlador de torre va a olvidarse de ese avión porque sigue su proceso normal hacia el aeropuerto de destino. Entonces, la velocidad de decisión principalmente va a depender del tipo de avión, de las condiciones de clima que existen en ese momento y también del peso con el que está trabajando. ¿Qué pasa si existe un problema en las turbinas? Entonces, si hay un proceso o un desperfecto en el tramo de A a B y no ha alcanzado todavía la velocidad B sub 1, el copiloto le dice inmediatamente que hay un problema. Entonces, el piloto lo que hace es dejar de aplicar los sistemas de despegue y empieza a aplicar los sistemas de frenado. Entonces, la distancia que le queda en la pista tiene que ser suficiente para que se detenga. Entonces, ese es el motivo por el que la longitud de pista es mucho mayor de la longitud que efectivamente se requiere en condiciones normales. Entonces, cuando no ha alcanzado la velocidad de decisión, el piloto sabe que la longitud que todavía le queda le va a permitir detener la aeronave. Pero, ¿qué pasa
si al llegar al punto B y alcanzar la velocidad de decisión, viene recién la falla. Entonces él sabe que después de haber alcanzado la velocidad B sub 1, la distancia que le queda en la pista ya no es suficiente para detener, pero sabe también que la velocidad que ha alcanzado le permite continuar con el despegue. Entonces va a continuar el despegue en condiciones desfavorables hasta alcanzar el punto Z, donde va a tener una altura al menos de 10,70 metros. Entonces, en vez de ir hacia su destino, ir hacia la altura de crucero, lo que va a hacer es hacer una operación de viraje para retornar al aeropuerto. Entonces, esa es la importancia de la velocidad B sub 1, que se llama velocidad de decisión. De acuerdo a esto, tenemos los recorridos que realiza el avión. El recorrido de despegue, que se llama TOR, es la distancia que normalmente se utiliza en condiciones normales, la longitud de pista que el avión necesita en condiciones normales, incluso con su longitud adicional de seguridad. Luego tenemos una distancia de aceleración parada que estaría entre los puntos X y Y, que denominamos ASD. Esa es ya una longitud complementaria para cuando el avión haya sufrido un desperfecto. Entonces, esa longitud complementaria le permite, después de haber acelerado inicialmente el avión, empezar a desacelerar hasta detener el avión. Entonces, la distancia de aceleración parada le da al piloto una longitud adicional para que el avión pueda detenerse. Y la distancia de despegue es la distancia total que requiere el piloto para alcanzar la altura de 10,70 metros. Este punto incluso podría estar ya saliendo del aeropuerto o en el borde de la malla, porque ya está en altura. Entonces, el aeropuerto de todas maneras tiene control hasta esta distancia de despegue que se llama TOR. Si tienen alguna consulta, me hablan. Entonces ahí vemos el caso, decíamos, cuando tenemos un motor inactivo. Entonces en el punto B1, que es velocidad de decisión, entonces el piloto, si no ha alcanzado B1, empieza a aplicar los sistemas de frenado y la longitud que le queda en la pista le permite alcanzar o llegar a detener completamente el avión. La velocidad en el punto Z hemos dicho que es la velocidad segura de despegue. En ese punto, el avión debe haber alcanzado una altura mínima de 10,70 metros. Entonces, esto le permite seguir ascendiendo hasta llegar a la altura de crucero y también seguir aumentando la velocidad hasta llegar a la velocidad de crucero. En el caso de los aviones turborreactores, la velocidad de crucero está entre 800 y 900 kilómetros por hora. Algunos, los últimos, incluso llegan cerca a 1000 kilómetros por hora de velocidad, pero ya cuando están en la altura del crucero. Entonces decíamos que el avión empieza a hacer un recorrido, empieza a levantar el tren de nariz, ahí se da la velocidad de rotación. Cuando se han desprendido los dos trenes de aterrizaje, estamos en la velocidad en el punto de despegue. Y cuando ha seguido ascendiendo y ha alcanzado a 10,70 metros, decimos que ha alcanzado la velocidad segura de despegue. Entonces, la longitud de pista vamos a determinar a través de los parámetros de performance, diagramas de performance que actualmente facilitan las fábricas. Vamos a hacer inicialmente un trabajo utilizando tablas. Las tablas fueron publicadas por la Administración Federal de Aeropuertos, pero solo tienen validez para los aeropuertos, para los aviones que se han fabricado antes de 1900, antes del 2005, porque después ya las tablas no han sido actualizadas y de manera obligada hay que ir a los ábacos o los diagramas que publican los fabricantes.
Entonces, la longitud de despegue ha de ser la longitud requerida cuando la distancia de despegue con un motor inactivo y la distancia de aceleración parada sean iguales. Entonces, esta longitud que igualamos por razones operativas y además por razones constructivas para no disminuir el espesor del pavimento, entonces decimos que es una longitud de pista compensada. También podemos, si utilizamos otro método elemental, digamos, para aviones chicos, podemos decir que la longitud de despegue ha de ser el 115% del despegue que realice el avión con todos los motores funcionando. Entonces, para los motores funcionando sin ningún problema, tenemos una longitud. Y por seguridad, para los casos de que se aborta el despegue, se incrementa en un 15%. La longitud de aterrizaje tiene que ver con la longitud necesaria para que el avión se detenga desde el momento que ha tomado contacto en el umbral de pista. Entonces, en general, la longitud de pista que se requiere para el aterrizaje en condiciones normales es el 60% de la longitud total que tiene la pista, considerando los problemas de desperfectos que se podía producir. Entonces, la longitud de despegue ha de ser el 60% con todos los motores funcionando. Entonces, como tenemos el dato del fabricante de la longitud de aterrizaje requerida con todos los motores funcionando, entonces esa longitud dividimos entre 0,6 y eso nos va a dar la longitud de aterrizaje para cualquier condición. Aquí en esta primera foto vemos el sistema de iluminación de la pista, es una operación nocturna. Y en la última fotografía del lado derecho vemos que es un aterrizaje muy complicado, que el avión está inclinado. Seguramente había una corriente de aire que está haciendo que el avión se incline hacia el lado izquierdo. Hay un procedimiento muy elemental que está también registrado en el anexo 14, que es una longitud que se establece a partir de la longitud que requiere el avión de acuerdo a la información del fabricante. Entonces, esa longitud básica, en condiciones ideales al nivel del mar y con atmósfera tipo, de acuerdo a los criterios que vimos a un principio, se corrige primero por elevación, luego por temperatura y después por pendiente. La corrección por elevación se hace considerando un incremento de 7% por cada 300 metros que nos alejamos del nivel del mar. O sea, incrementamos en 7% por cada 300 metros que nos alejamos del nivel del mar. La corrección por temperatura se realiza considerando la longitud previamente corregida por elevación y se incrementa en 1% por cada grado centígrado que la temperatura de referencia del sitio exceda a la temperatura estándar. Entonces, si recuerdan, hemos hablado de la temperatura estándar, que hemos dicho que en el nivel del mar tenemos 15 grados y luego va disminuyendo con un diferencial térmico negativo, que es 0.0065 grados centígrados por metro. Entonces nosotros siempre podemos sacar la temperatura estándar para el sitio donde está el aeropuerto y comparamos con la temperatura de referencia. Hemos dicho que la temperatura de referencia es la media de las temperaturas máximas diarias del mes más caluroso del año. Entonces, con ese dato vamos a tener. Entonces, si excede, con seguridad excede siempre la temperatura de referencia a la temperatura estándar, vamos a incrementar en 1% por cada grado centígrado que tengamos de diferencia. Y finalmente se corrige por pendiente, pero a partir de la longitud previamente corregida por elevación y temperatura.
incrementamos en 10% con cada 1% de pendiente de pista. Entonces la pista, hemos dicho, para los aviones comerciales tiene máximo 1% de pendiente. En algunos casos ha de ser menor. La limitación de este método es que las correcciones por elevación, temperatura y pendiente no debe ser mayor al 35% de la longitud original. Si las correcciones exceden el 35%, el método ya no es válido. Entonces, en realidad solo se va a poder aplicar en sitios que estén muy cerca al nivel del mar, porque cuando ya nos alejamos 1000 metros o más, este procedimiento no es válido. Entonces, principalmente se utiliza para determinar la longitud de pista en pequeños aeropuertos privados donde van a operar avionetas, etc. A nosotros nos interesa más, primero, el cálculo de la longitud de pista por el método de la FAA. Ellos han publicado en una circular de asesoramiento, que es la 150-5325-4A. Si ustedes entran al internet, van a encontrar el método, los ábacos y también las tablas para hacer el cálculo. Entonces, ¿qué factores considera el método? Primero, factores que están relacionados con el avión, con el sitio donde está emplazado el aeropuerto y también con las condiciones que va a tener la pista durante su funcionamiento. Primero, en lo que se refiere al avión, tenemos que definir la aeronave. El cálculo se hace para una aeronave específica. Por eso es que debemos elegir el avión más exigente. Lógicamente, para estar seguros, podemos hacer el cálculo para 2 o 3 aviones más. Entonces, vamos a ir verificando que la altura que la longitud del avión más exigente no sea rebasado por el requerimiento de los otros aviones. Entonces, importante definir el avión para el que vamos a calcular. Luego, para ese avión, definimos un ángulo de flap. Hemos dicho, los ángulos de flap son las aletas o alerones que están por debajo del ala y que se activan en el momento de las operaciones. Entonces, los aviones ofrecen diferentes ángulos de flap. El mayor ángulo es para utilizar menor longitud de pista y el mayor ángulo exige una mayor longitud, pero también permite un mayor peso. En general, para el diseño, lo correcto es elegir el menor ángulo de flap. Con el menor ángulo de flap vamos a tener mayor longitud de pista, pero también el avión va a poder operar con un peso mayor. También para el avión crítico que hemos elegido, vamos a definir su peso de operación. En lo que se refiere a las condiciones del sitio, tenemos la altura sobre el nivel del mar y la temperatura de referencia. Seguramente estos dos parámetros son los más influyentes, los más importantes para el cálculo de longitud, porque la altura sobre el nivel del mar nos va a dar una variación grande en la longitud, de acuerdo al nivel donde se encuentre el aeropuerto. Podemos decir, por ejemplo, que para un 737 en Trinidad podía operar tranquilamente con 2000 metros. Y en el alto, ustedes saben, tenemos condiciones de altura superior a los 4000 metros sobre el nivel del mar, y por eso la longitud de pista del alto es de 4000 metros, o sea, la pista tiene 4 kilómetros. Si estamos hablando que en Trinidad, Puerto Suárez, etcétera, que están cerca al nivel del mar, su longitud de pista está entre 2000 y 2500 metros. La temperatura de referencia también es importante porque la temperatura disminuye la presión atmosférica, disminuye la cantidad de oxígeno. Entonces, eso hace que los aviones, las turbinas de los aviones requieran un mayor recorrido en el pavimento para llegar a su máxima potencia y poder elevarse. Con la altura sobre el nivel del mar también es lo mismo. A mayor altura tenemos menor presión atmosférica. Entonces, como tenemos menor presión, las turbinas tienen que exigirse más y por tanto el avión necesita un mayor recorrido
para alcanzar la potencia suficiente y la velocidad requerida para realizar el despegue. Luego vamos a tomar en cuenta características que va a tener la pista. Pendiente de pista es un dato que también podemos definir a través del relieve que tenga el terreno. El estado de la pista. El estado de la pista se refiere si va a operar en pista seca o en pista mojada. Lógicamente hay que tomar en cuenta la situación más desfavorable, que sería pista mojada, porque los sistemas de frenado en aterrizaje pierden su eficiencia cuando la pista está mojada. Entonces, ya de hecho, pero las tablas que vamos a utilizar de la FAA han considerado esta situación. Entonces, las tablas de diseño están hechas para condiciones de pista mojada. Luego, consideramos velocidad de viento. Hemos dicho que las pistas se orientan en el sentido predominante de los vientos. El diseño se hace, o los ABACs han sido hechos, las tablas han sido hechos para una velocidad de viento de cola de 5 nudos, o sea, 5 kilómetros por hora. El piloto, si es una pista bidireccional, siempre va a poder operar contra la dirección del viento, en el mismo sentido contra la dirección. Y operar contra el sentido de la velocidad del viento favorece a las condiciones de sustentación y a las condiciones aerodinámicas del avión. Pero en algún caso, si tenemos una pista que por algún motivo solo puede operar unidireccionalmente, entonces el viento permitido de cola es de 5 kilómetros por hora. Este valor también ya están incluidos en el análisis que se ha hecho para elaborar las tablas de diseño de la FAA. Si tienen alguna pregunta. Entonces hemos dicho que para el cálculo de longitud con el método de la FAA, primero definimos el avión. Dentro de la configuración de flota que se ha definido para el aeropuerto en el plan maestro, vamos a elegir el más exigente. Sin embargo, vamos a verificar para 1 o 2 aviones más. Los flaps son esos alerones que se encuentran en la parte trasera de la ala y que se pueden activar, se elevan verticalmente. Entonces, esto puede aumentar las condiciones de sustentación del avión, reduciendo la velocidad en las maniobras de aterrizaje y despegue. Entonces, cuando va a despegar el avión, estos flaps o alerones se van a desplegar hacia afuera y hacia abajo en un porcentaje que define el piloto, de acuerdo a su velocidad de despegue. Entonces, por eso es que tiene diferentes ángulos. Hemos dicho, para una menor longitud de pista, se activa al máximo ángulo el flap. Pero en el diseño decíamos que deberíamos tomar el menor ángulo, que evidentemente nos da más longitud de pista, pero nos permite operar con un mayor peso. ¿Qué es el peso de operación? Ha de ser la suma de los pesos que tiene el avión. Primero, el peso básico de operación. El peso básico es el peso del avión sin combustible, pero que incluye el peso de la tripulación y de todos los elementos de seguridad y de atención al pasajero. Ahí van a estar las máscaras de oxígeno, los salvavidas, los refrigerios. Si es un vuelo largo, también los alimentos que se debe proveer a los pasajeros. Luego se considera el peso del combustible para llegar al aeropuerto de destino. Cada avión tiene un consumo específico, ya sea por milla o por kilómetro volado. Entonces va a tener un consumo. Si digamos el avión consume 10 libras por milla, entonces si tenemos 500 millas, entonces querría decir que necesitamos 5.000 libras de combustible para llegar al destino. Entonces eso va a depender del avión con el que estemos trabajando, pero necesariamente va a haber un peso. El peso que va a utilizar el avión
en cuanto al combustible, porque va a quemar el combustible hasta llegar a su destino, pero en el despegue está con el peso de combustible necesario para llegar al destino. Pero no solamente se considera ese peso, porque si fuera tan, solamente tuviéramos el peso necesario de combustible para llegar al destino, y si tenemos alguna contingencia, el avión quedaría sin combustible y daría lugar a un accidente que incluso podría ser fatal. Por eso es que el peso del combustible de reserva ha de ser un peso muy importante. En el aeropuerto, en la oficina de información aeronáutica, el piloto llena un plan de vuelos. En el plan de vuelos se registra la marca del avión, quién es el piloto, el copiloto, el destino a donde está yendo el avión. Además, se va a registrar un aeropuerto de destino. Fuera del aeropuerto de destino se va a registrar un aeropuerto de alternativa. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si un avión sale de Cochabamba con destino a La Paz, llega a La Paz y ha habido algún problema que no se puede operar, digamos, ha habido un tumulto, alguna cosa, y que la pista está ocupada. O finalmente hay de pronto, después de que ha salido el avión, se sucede una tempestad, que tenga nieve, viento, etc. Entonces, el piloto no puede aterrizar en La Paz. Si no tuviera combustible de reserva, tendría que caerse. Entonces, el piloto registra su aeropuerto de alternativa. En el caso operativo de Bolivia, cuando van de Cochabamba a La Paz, el aeropuerto de alternativa es Cochabamba. ¿Qué quiere decir? Que el avión va a La Paz, no puede aterrizar, entonces tiene que regresar a Cochabamba. Entonces ahí tenemos un combustible. Entonces el avión tiene que tener el combustible necesario para retornar al aeropuerto de Cochabamba. Y además va a tener un combustible extra para las operaciones que puede hacer en el espacio aéreo. Puede ser que el momento que ha llegado a Cochabamba haya otro avión, otros aviones que están aterrizando. Entonces el piloto le va a decir al avión que viene de La Paz que haga circulaciones, o sea, va a empezar a girar alrededor del aeropuerto hasta que le autorice a aterrizar. Entonces tiene que tener combustible también adicional para esa situación. Entonces necesariamente va a haber un combustible de reserva para ir al aeropuerto de alternativa. Ustedes saben, creo que hace un par de años ha habido un accidente fatal con jugadores de un equipo del Brasil, una empresa nueva que se llamaba, creo que La Mía. Entonces ellos fueron contratados para llevar a estos jugadores. Entonces ellos salieron de Viru. Ahí se sucedieron una serie de problemas. Este era un avión pequeño que no tenía mucha capacidad para almacenar combustible. Entonces lo correcto era, creo que ya anteriormente había hecho lo mismo, el avión primero se dirigía a Cobija. Entonces en Cobija llenaba el combustible y recién podía ir al aeropuerto colombiano, en este caso a donde tenían que ir los jugadores brasileños. Lamentablemente, el piloto de una decisión totalmente arriesgada y hasta podríamos decir estúpida, tomó la decisión de ir directamente a su destino, porque según él el combustible le alcanzaba, pero no tomó en cuenta las contingencias que se podían dar en el camino. Entonces, la complicidad también se dio en el aeropuerto de Viru por el personal de ASAL, que son los que autorizan. Entonces, ellos sabían el tamaño de avión, la cantidad de combustible que estaba cargado, etc. Sin embargo, les autorizaron. Y antes de llegar al aeropuerto de Colombia, se les acabó el combustible. Bueno, ellos tuvieron en el trayecto una situación desfavorable. Ellos tenían un viento de frente. El viento de frente, lógicamente, va frenando al avión y el avión, para compensar, tiene que acelerar más.
Se acelera más, se consume más combustible. Y el otro problema del piloto fue que no quiso declararse en emergencia. En esos casos, el piloto dice, tengo problemas, me voy a declarar en emergencia. Cuando un piloto se declara en emergencia, el controlador entonces hace alejar a todos los aviones que están en proceso de aterrizaje o despegue, suspende los despegues, y a los aviones que están en tránsito de aterrizaje les hace salir del espacio aéreo. Y le da preferencia al avión que está en emergencia. Entonces no quiso hacer eso. También fue otra actitud estúpida. El piloto creo que era socio o dueño del avión. ¿Por qué no quiso declarar en emergencia? Porque cuando un avión se declara en emergencia, una vez que ha aterrizado en el aeropuerto, inmediatamente interviene la autoridad aeronáutica y verifica cuál ha sido el motivo por qué el avión estaba declarándose en emergencia. Entonces, en este caso, lógicamente, iban a descubrir que el motivo de la emergencia era que no tenían el combustible suficiente. Y eso, lógicamente, iba a dar lugar a la pérdida de licencia de la línea aérea, la sanción al piloto para que no vuela nunca más o un tiempo bastante largo. Entonces, por no someterse a esa situación, el piloto no se quiso declarar en emergencia hasta último momento. Cuando se declaró en emergencia ya era tarde, porque ya se había acabado el combustible. Entonces, ustedes saben que cayó el avión y murieron todos los jugadores, el piloto, etc. Entonces, a consecuencia de eso, también esa línea aérea ha desaparecido. Yo no sé cómo han arreglado, porque los que fallecieron tienen derecho a un seguro. Entonces, ese seguro, si es que no estaba asegurada la aeronave, seguramente los socios que han quedado han tenido que pagar. Entonces, esa es la importancia de que siempre se considere en el peso, en los pesos del avión, el peso del combustible de reserva, además del peso necesario para llegar al aeropuerto de destino. Y Luego, una duda, por favor. sí, hola, a ver, Este, adelante. en todo caso, el avión entonces ha dado, digamos, giros alrededor del aeropuerto, digamos, ya estaba ahí sobre el aeropuerto en Colombia y, digamos, aún así, digamos, no ha podido aterrizar por no tener Claro, permiso. ya estaba en proceso de aterrizaje. Entonces, como no se declaró en emergencia, no le dio prioridad. Entonces, estaba haciendo una ruta más larga, dando una vuelta, digamos. Ya el momento que le autorizaron para aterrizar, ya no tenía combustible. Entonces, creo que a 20 o 30 kilómetros del aeropuerto se cayó el avión. Entonces, aquí han habido fallas tanto del piloto, de la línea aérea, pero también de la Administración de Aeropuertos Asana, porque ellos no deberían haber autorizado ese vuelo. Entonces, pero lamentablemente los que más pagaron esta situación han sido los jugadores y lógicamente sus familiares. Si tienen alguna otra pregunta. Entonces ya dijimos que el otro factor que consideramos es la altura sobre el nivel del mar. Esto produce un incremento en la longitud de pista porque la altura produce una disminución de la presión atmosférica y eso hace que se requiera una mayor longitud. La temperatura de referencia también tiene el mismo efecto. A mayor temperatura, menor presión atmosférica. Por tanto, se requiere una mayor longitud de pista. El estado de pista en cuanto a si es mojada o seca, ya las tablas consideran pista mojada, que es la situación más desfavorable. Sobre la diferencia de nivel del eje de pista, cuando tenga pendiente o cuando en el diseño esté previsto una pendiente, hay que incrementar en 10 pies o en 10 metros por cada pie o por cada metro de diferencia de nivel del eje de pista. ¿Y cuál es la diferencia de nivel del eje de pista? Consideramos el punto más alto y el punto más bajo. Entonces ha de ser la diferencia entre la cota más alta y la cota menor del eje de pista. Entonces a eso le vamos a incrementar 10 metros si es que está en metros o 10 pies si está en pies por cada pie de diferencia de estos niveles.
La velocidad del viento, dijimos que las tablas consideran un viento de cola de 5 kilómetros por hora, o 5 nudos que representan 5 kilómetros por hora. Si tienen preguntas. Inge, una pregunta, ¿cuánto tiene que ser la resistencia del asfalto o del cemento rígido para los aeropuertos? Eso vamos a ver cuando hagamos cálculo de longitud de pavimentos, ¿no? Tenemos un tema largo. Lógicamente está en función del peso del avión, ¿no? El número de veces que va a operar el avión durante el periodo de vida del pavimento, etcétera. Entonces eso se calcula, ¿no? Eso va a ser Ya, variable de acuerdo a los aviones. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Entonces tenemos una altura sobre el nivel del mar de 1800 metros, una temperatura de referencia de 25 grados centígrados y el cálculo vamos a hacer para un avión Boeing 767-300ER. Entonces hemos dicho que siempre vamos a hacer el cálculo para un determinado avión. Inge, no se Entonces, ven los datos. ahora Inge, se ven los datos, solo que hay que acercar. Está un poco alejado. Solo se ve su página de Drive y donde están varios documentos. no se ve la página específicamente, el ejercicio. No, 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 Inge. Inge. Qué macana. ¿No? Entonces aquí está mal, la configuración está mal y esto no puedo corregir sin salir. Ahora hablaremos, aprovechando un poco sobre el examen. Ustedes deberían haber dado el día lunes. Ahora, dependiendo de ustedes, podían dar nomás el lunes y sin que entre longitud de pista. Porque si postergamos, o sea, no entraría nada de pistas. Ni siquiera características físicas, ni cálculo de longitud. Entonces, pero depende de ustedes. En cambio, si postergamos, tendríamos que postergar seguramente para la siguiente semana. ¿Qué dicen? Inge, sería mejor nomás que postergamos para la siguiente semana, porque Lunes, se nos acerca igual el examen de Carlos 2. Entonces, pero agregaríamos, ¿verdad? Inge, y de cada de dos se estaría manteniendo el examen, digamos, porque creo que no hemos hablado bien de eso. Hay alguien que está con micrófono abierto, no logro escuchar nada. lunes está bien, Inge. A ver, ¿cuál quiere la mayoría? ¿Cómo Lunes, será la modalidad del examen? Ustedes van a tener su hoja de cálculo y van a calcular van a responder a las preguntas y luego van a llenar en el formulario y ahí yo les voy a dar las opciones para que ustedes puedan llenar. El lunes está bien, Inge.
¿Para qué día? A ver, dígame. A ver, voy a ver el chat. Está bien, Lunes lunes. sí que estaría bien el examen. Lunes, Que se Inge. mantenga. Entonces mantendríamos Se el mantenga lunes. Que es lunes, Inge. sí, por eso les conviene a ustedes porque es poquito. Entonces, si no incluimos pistas, en realidad es muy poco, ¿no? Entonces, ¿qué va a entrar? Entraría lo de antes que hicimos, principalmente la clave de referencia de aeródromo y esos términos aeronáuticos, que son importantes para todos los temas, en realidad. En este longitud vamos a ver, por ejemplo, la temperatura de referencia, la temperatura estándar, etc. Entonces, todos esos temas de la primera clase entrarían. Y luego no nos saltaríamos configuración de pista, etc., porque es más teoría. Entonces, haríamos orientación de pistas o elección de emplazamiento, orientación de pistas, plataformas y calles de rodaje. Entonces realmente es poco. ¿Qué dicen? Pero les dejo a criterio de ustedes. Sí, está bien, lunes, Inge. Está bien, lunes, Inge. O si no, Lunes. para que todos estén conformes, mantenemos esa situación y pueden dar el martes. Mejor todavía, Inge, el martes, entonces. Ya para que alguien que no puede el lunes pueda dar el martes. Ya, martes, Inge. Martes, Inge. Directo martes, Inge. Ya entonces vamos a quedar para el martes. Vamos a hacer otro intento de ir al... Inge, ¿podría volver a repetir con lo del método de evaluación? O sea, ¿cómo se va a mandar formulario, dice? No, ustedes, yo les voy a dar las preguntas. Ustedes en su hoja de cálculo van a resolver y luego yo les voy a dar o les voy a mandar el formulario de respuesta y ustedes ahí dan respuesta. Porque lo otro tendrían que sacar foto, que esto sería todo un lío, ¿no? Entonces en el formulario ustedes llenan con los cálculos, los valores que ustedes han sacado. Inge, ¿y solo va a tomar en cuenta las respuestas del formulario? Claro, porque son respuestas que no tienen doble resultado, ¿no? O sea, piensan un poquito ustedes y colocan, no creo que haya mucho problema. Al menos en estos temas que son fáciles, ¿no? Ya para el cálculo de longitud de pista vamos a ir viendo cuál sería la mejor opción. Inge, en el caso de que, digamos, no, por ejemplo, la anterior vez ha habido, digamos, nos pedía 3 respuestas en determinada pregunta y marcamos las 3 respuestas, yo por lo menos marqué las 3 respuestas y me calificó como mal y, digamos, en ese caso de que sea teoría y no haya más Pero, respuestas y no sé cómo podría pasar en este caso. pero a ustedes les llegan las preguntas mal contestadas, ¿no? Ustedes saben, Sí, ¿no? en sí, qué se han Inge, el equivocado. problema era que cuando nos llegaba el análisis de las respuestas, todas estaban bien contestadas, pero igual la pregunta estaba mal, nos marcaba como mal. Sí, Inge, en ¿Cuál la de los... tarea 3. En la Inge, tarea Ya, No 3. valga ese último cuestionario. o sea, el último cuestionario que es En la tarea 3, Inge, que es nos pedía que plataforma, marquemos tres. Lo que es el área de rodaje estaba mal. ya lo voy a revisar y les aviso el lunes. Entonces, como vamos a tener esta interrupción, vamos a continuar el lunes. O sea, no sé qué ha pasado, pero voy a mejorar la situación para el lunes y además veríamos el cuestionario de plataforma y calles de rodaje. Entonces voy a sacar aquí para que ustedes vean y ahí vamos mirando. Entonces, Hagamos un definitivamente, simulacro de examen, Inge, más o menos cómo va a ser, así. Si se puede, ¿no? a ver, vamos a ver el lunes. Entonces, lo hacemos rapidito. Podemos hacer un simulacro. Está bien, voy a preparar una hoja de respuestas y una hoja de preguntas. Entonces, la hoja de preguntas les voy a mandar el lunes. Perdón, los voy a mandar el domingo para que ustedes ya sepan y lo resuelvan. Entonces van a tener resuelto y el lunes, para que no demoremos mucho, les voy a abrir el formulario de respuesta y con eso hacemos un simulacro. ¿Está bien? ¿Están de Sí, Inge. acuerdo?
Ya, entonces el domingo voy a poner el ejercicio para que ustedes resuelvan en papel. Y el lunes saco el formulario para que ustedes llenen. Y ahí vamos a ir viendo cuál era la respuesta correcta, etc. Entonces, la próxima semana vamos a programar también una clase extra por el consejo del otro día, pero que va a ser solo para hacer ejercicios de cálculo de longitud, para que eso quede muy claro, que recién entraría en el segundo parcial. Si tienen más preguntas. Ingeniero, no sé si nos podría enviar los temas del examen en texto, Ya, por les favor. voy a mandar, voy a poner en el tablón, así bien clarito, los temas que van a entrar al examen. Eso voy a hacer esta misma noche. Muchas gracias, Inge. Gracias, Inge. Listo, entonces nos vemos el día lunes. Entonces cuídense y manténganse sanos, que es lo importante.